Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre este hermoso libro de los jueces, sobre estos pasajes. Estamos entrando ya en lo que la división bíblica nos llama de apéndices. Son 17, 18, 19, 20, 21. 5 capítulos que encontramos donde se habla un poco de la monarquía, pero sobre todo leitmotiv, idea central, repetición continua, es la problemática sobre la idolatría, la cuestión idolátrica. Pero ya lleva la idolatría, es decir, el ídolo aquí no es esa imagencita de la Virgen, de los santos, etc. Idolatría. La idolatría es todo aquello que te aparta de Dios. La ídolo, o sea, yo le pongo a cualquier otro valor histórico, terrenal, mundano o también puede ser espiritual, le pongo al frente de todo y voy detrás de eso. El primer mandamiento de la ley de Dios dice: amarás a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Con todo tu corazón, con todo tu... Bueno, vean el primer mandamiento. Ahí dice el ídolo. El ídolo es justamente algo o alguien que ocupa ese lugar, en lugar del primer mandamiento, amarás a Dios, ¿verdad? Sobre todas las cosas, number one. Sin embargo, yo le pongo otra cosa. Hay muchos que viven solamente de su política, del poder. Vaya que tú llevas la manteneu pepe, vaya que tú la, hoy por mí el poder para su bolsillo, para su situación, ¿verdad? O mía. Otros que van solamente detrás de la plata, ¿verdad? La plata que significa del utilizar todos los recursos que uno tiene en el sentido adquisitivo, en el sentido de adueñarse de los bienes. Eso quiere decir entonces la plata. Y luego está la del placer. También muchos ponemos por encima, muchos no se meten en la política, en el poder de por sí, o muchos no es que van tanto detrás de la plata que esto, porque no es que le interese demasiado, no va a poseer, pero sí va detrás del placer, detrás del placer. La orecomía, Boriajura Moyepe, pero va detrás del placer, las cosas, o sea, no hay ningún compromiso. Estamos en el Uiroreí, por decir así. Entonces, ni de Yacacuay, ni de Yamongacuay, ya va a ver, pero allí vas ya creando ahí problemas, ¿verdad? O sea, estas son las tres famosas P, según el documento de Medellín, ¿verdad? Cuando nos habla un poco de estas tentaciones. Ahora nosotros queremos entrar nuevamente en este capítulo 17 que encontramos el santuario y el ídolo de Mica. Entonces aquí en realidad, como estábamos hablando anteriormente sobre la cuestión idolátrica, porque vean la pecado principal para toda la Biblia.
porque idolatría quiere decir que venían de Yara, en que handere ya po vendere ya posee handere ya posee. Entonces ahora vamos a mirar este capítulo 17. Es la idolatría en Efraín. Idolatría en Efraín. En los montes de Efraín vivía un hombre que se llamaba Miqueas, el cual dijo a su madre: las 1.100 monedas de plata que te robaron, por las cuales maldijiste y las cuales me hablaste, están en mi poder. Yo tomé ese dinero. Entonces la madre dijo: bendito sea del Señor, hijo mío. Bueno, esto entonces es la primera partecita, cómo nos presenta esta palabra de Dios. Pero nosotros hablamos y vemos que aquí el problema principal va a ser de la idolatría. Ya es en qué consiste eso. Entonces Miqueas es un ejemplo, ¿verdad?, de un hijo ñandella de Haisha mimado. Vea la mitad la llave ahí, ya es huella, lleva es lo mismo, está repitiendo un poco esa historia de Caín. La madre entonces, de cierta manera, es alguien que le ha consentido mucho a su hijo, le dio mucho espacio. Ella pola, ella posee, entonces pese con la mitad la llave ahí la oca cuá, allí. Aupei ne mandó a darle aupei hasu la emonga cuá ponas a la tushari, porque ahí vienen los problemas, ¿verdad? Porque después ya comienzan a exigir y a hacer argeles y todas esas cosas. Él sabía que su madre había ahorrado algún dinero, ¿verdad? Y decidió robárselo. Es decir, que aquí tenemos un dinero robado. Bueno, esto es lo primero. Vean, ya reflexionamos anteriormente, pero es importante la yayesa kwami. Aquí hay algo que ha sido robado, algo que no me pertenece. Añadego ya pona lleva la ñamondá, pea no impone ya. Pendere mondá, pea no impone, pea anda jaei la ñande yara yurane, ticatui la ñande mondá. Y entonces su madre, no sabiendo quién había robado el dinero, pronunció una maldición sobre ese ladrón. Esa que maldijiste, esos 1.100 ciclos de plata que te quitaron, por los que te oí proferir una imprecación, una maldición. Y luego entonces él confiesa, se la amondague, se la arajabe, nave o incendie. Y ella, en lugar de castigarle, ¿verdad?, de cierta manera, ahí le dice, ¿verdad?, bendito seas del Señor, hijo mío. Entonces, aquí también tenemos que entender, son expresiones que nosotros tenemos que entrar a entender el significado desde un lenguaje hebreo. Ellos utilizan la maldición y la bendición prácticamente de acuerdo a cómo lo pronuncian, ¿entienden? La fuerza que ellos le dan. Entonces, bendito, pero, ¿entendiste? Como diciendo el verajá. Entonces, esto nos hace entender que aquí hay una maldición por una parte y por otra parte es como si fuese también una bendición. Pero a ese que fue el agresor o a ese que fue el que causó una situación de desgracia, en este caso, el ladrón. Volvemos enseguida con más de Yarañi en Antiguo Testamento. Al terminar la audiencia general, el Papa rezó por el fin de la guerra en Ucrania y condenó las atrocidades cometidas en Bucha, de donde se retiraron las tropas rusas recientemente. Crudeltà sempre più orrende, compiute anche contro civili, donne e bambini inermi. Sono vittime il cui sangue innocente grida fino al cielo e implora: se metta fine a questa guerra. Después dijo que iba a enseñar un objeto que le enviaron desde Ucrania. E ieri, proprio da Bucha, mi hanno portato questa bandiera. Questa bandiera
viene dalla guerra, proprio da quella città martoriata, Bucha. E anche ci sono qui alcuni bambini ucraini che ci accompagnano. Salutiamoli e preghiamo insieme con loro. El Papa subrayó que las vidas de estos niños habían sufrido un cambio radical a causa de la guerra. Questo è uno dei frutti della guerra. Non dimentichiamoli e non dimentichiamo il popolo ucraino. Y al despedir a los niños, el Papa les entregó estos huevos de Pascua de chocolate. En 2019, el colapso de esta presa en Brasil mató a más de 270 personas en la ciudad de Brumadinho. 3 años después, el obispo auxiliar de su archidiócesis ha viajado a Roma para pedir al Vaticano que el dinero de la Iglesia no financie proyectos mineros extractivos, como el que provocó la catástrofe. Otros proyectos que siguen abusando de los recursos en todo el país. Somos un país que tiene una naturaleza muy rica. Agua, minerales, bosques. Las grandes empresas discuten sobre esto y muchas veces eso provoca pobreza y destruye nuestros ambientes naturales. Además, nuestra gente sufre mucho. Viajó a Europa con una delegación de 10 miembros de América Latina. Se reunieron con funcionarios del Dicasterio para la Promoción del Desarrollo Humano Integral, la Comisión Pontificia para América Latina y Caritas Internationalis, para enseñar la dura realidad de la minería que se vive en sus comunidades. Tuvimos la oportunidad de presentar estas realidades para la Iglesia oficial, para que centren su mirada sobre este problema tan grande que se cierne sobre las comunidades más pobres en América Latina y en otros países del sur global. La delegación de activistas laicos y religiosos viajó por 5 países europeos. Se reunieron con líderes civiles y eclesiásticos, entre ellos el presidente de la Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea, el cardenal Jean-Claude Hollerich. Uno de sus objetivos era presionar a la Unión Europea para que aumente las sanciones a los que destruyen sus ecosistemas naturales, o los que ellos llaman ecocidio. Ecocidio pueda tener entonces también repercusiones para las empresas y para las personas en términos penales, jurídicos y civiles. Después de casi 2 semanas en Europa, vuelven a sus comunidades para seguir luchando contra los efectos perjudiciales de la minería, con la esperanza de que el Vaticano estará de su parte. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente
con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Los dogmas sobre la creación del mundo. Todo lo que existe fue creado por Dios a partir de la nada. Lo leemos en Génesis capítulo 1, versículo 12. La creación del mundo de la nada no solo es una verdad fundamental de la revelación cristiana, sino también que al mismo tiempo llega a alcanzarla la misma razón, con todos sus atributos, con todas sus fuerzas naturales, basándose en los argumentos cosmológicos y sobre todo en los argumentos de contingencia. El carácter temporal del mundo. El mundo tuvo principio en el tiempo. La conservación del mundo. Dios conserva en la existencia a todas las cosas creadas. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. Aquí en la Eucaristía yo estoy para ti. Quiero habitar en ti, que tú vivas en mí. Soy alimento que la vida eterna da, soy de ti, para ti. Si estás cansado en mí puedes descansar. Si estás perdido en mí tienes un hogar. Si estás hambriento yo te quiero alimentar. Ven a mí, ven a mí. Tomen y coman todos de mi cuerpo. Tomen y beban todos de mi sangre, que me he entregado por su salvación, para vivir en comunión, alianza nueva y eterna que he sellado con mi sangre en la cruz. En lo sencillo me he querido yo quedar. Estoy realmente aquí en la fracción del pan. No tengas duda, ven, te puedes acercar, soy de ti. Vive en mí. En medio de la prueba en mí puedes confiar. Si estás herido yo te puedo restaurar. Si estás sediento yo te quiero hoy saciar. Ven a mí, ven a mí. Tomen y coman todos de mi cuerpo. Tomen y beban todos de mi sangre, que me he entregado por su salvación, para vivir en comunión, alianza nueva y eterna que he sellado con mi sangre en la cruz. La mesa está servida, te puedes acercar. Quiero habitar en ti, que tú vivas
vives en mí en plena intimidad. Tomen y coman todos de mi cuerpo, tomen y beban todos de mi sangre, que me he entregado por su salvación, para vivir en comunión, alianza nueva y eterna que he sellado con mi sangre en la cruz. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de los jueces. Estamos viendo estos capítulos y sobre todo estos versículos. Desde el versículo 3 del capítulo 17. Él le devolvió los 1100 ciclos de plata y su madre dijo: yo había consagrado solemnemente esta plata al Señor en favor de mi hijo, para hacer una estatua revestida de metal fundido. Cuando Miqueas devuelve el dinero a su madre, ella entonces le dice que había dedicado ese dinero al Señor para hacer un ídolo. O ya poder de ídolo. Vamos a tallar una madera, un ídolo, y vamos a recubrirlo de plata. Este es entonces el principal querer de la madre. Peshe lleva agüerecoa cuesiopea ayerureba cuesiopea ya posejinagüe. Era evidente que ellos habían caído entonces en la idolatría, es decir, ir detrás de otros intereses, ir detrás simplemente de lo que a ellos en ese momento les estaba gustando. Y uno se olvida entonces de Dios en este caso. Y por lo tanto, así que ella fue y se lo devolvió. Y luego entonces seguimos un poco aquí mirando algo más. Cuando él devolvió la plata a su madre, ella tomó 200 ciclos de plata y se los entregó al orfebre. Este hizo una estatua revestida de metal fundido y la pusieron en la casa de Miqueas. Y como este hombre tenía un lugar de culto, se hizo un efod y unos ídolos familiares e invistió a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. Y después termina diciendo, y aquí está lo importante, en aquel tiempo no había rey en Israel y cada uno hacía lo que quería. Cada uno hacía lo que quería. Entonces, este hombre, Miqueas, tuvo así un lugar donde adorar, ¿verdad?, a sus dioses. Tuvo una casa llena de sus dioses, entre comillas, de sus intereses, lo que le gusta, lo que quiere. Su madre le provee la plata para los ídolos y Miqueas provee también de una casa o santuario para sus ídolos. Entonces aquí viene el aspecto idolátrico. Aquí viene entonces el desviar. Ahora tenemos que ir aplicando. No nos quedemos simplemente con el aspecto narrativo. El aspecto narrativo siempre nos envía, nos hace pensar, nos hace entender. Va eva y vera buerina. Va eva la dice añande. Moto va olla piñena. O pea la añande ya yesa cuana ya yesa pe a mí entonces. Para culminar su actuación, consagra a uno de sus hijos para que fuera sacerdote. Aquí también es otra usurpación, alguien que está usurpando algo que no le corresponde. Bueno, todo esto dentro del contexto histórico nosotros tenemos que entenderlo. Porque porque a soñar porque ese pea escribida ñande apear en monito pepere hay paiteta o pei pea rabuqueri ñande ya paiteta. No. Aquí entonces nosotros primero tenemos un contexto histórico. Uno mira, entiende cuál es la situación. Jaupeno entonces está hoy
allí va. Lo ya puede ver ahí, ahí se lo ya puede ver ahí, ojo, otro ídolo rabecuere. Se están olvidando de Yahvé, se están olvidando de Dios. Y más aún, cuando nosotros hablamos de idolatría, ¿por qué insiste en la idolatría? Porque la idolatría quiere decir emompa eguasu, cualquier virore, upea dice la idolatría. Idolatría quiere decir que yo le idolatro a mi trabajo, le idolatro al placer, le idolatro al sexo. O sea, todas esas cosas son mucho más importantes que entender quién es Dios, qué es lo que Dios me pide, cómo tengo que vivir, ¿verdad? De acuerdo a lo que Dios me está pidiendo. Bueno, eso es lo que estamos encontrando aquí. Hizo un efod que era una prenda que se ponía sobre el pecho del sumo sacerdote e ídolos familiares para contemplar a sus hijos, para que fuera sacerdote. Entonces con esto se está completando algo que le estaba faltando, para que ese hijo entonces llegase. Luego, para culminar su actuación, consagró a uno de sus hijos para que fuera su propio sacerdote, dice. Consagró a uno de sus propios hijos. Hizo una estatua, lo puso en Miqueas en lugar. Invistió, dice, ¿verdad?, a uno de sus hijos para que fuera su propio sacerdote. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe Antiguo Testamento. Amigos de Ñan de Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñan de Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñan de Yarañé YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñan de Yarañé Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñan de Yarañé. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñan de Yarañé. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Dogmas sobre los sacramentos. El bautismo es verdadero y primer sacramento instituido por Jesucristo. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan discípulos a todas las personas, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, según San Mateo 28:19. La confirmación es verdadero y propio sacramento. Este sacramento concede a los bautizados la fortaleza del Espíritu Santo para que se consoliden interiormente en su vida sobrenatural y confiesen exteriormente con valentía su fe en Jesucristo. La Iglesia recibió de Cristo
el poder de perdonar los pecados cometidos después del bautismo. Fue comunicada a los apóstoles y a sus legítimos sucesores el poder de perdonar y de retener los pecados para reconciliar a los fieles caídos después del bautismo. La confesión sacramental de los pecados está prescrita por derecho divino y es necesaria para la salvación. Basta indicar la culpa de la conciencia a los sacerdotes mediante la confesión secreta. La Eucaristía es verdadero sacramento instituido por Jesucristo. Aquel que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna, según San Juan capítulo 6, 51, 59. Cristo está presente en el sacramento del altar por la transustanciación, toda la sustancia del pan en su cuerpo y toda la sustancia del vino en su sangre. Transustanciación es una conversión en el sentido pasivo, es el tránsito de una cosa a otra. Cesan las sustancias del pan y del vino, pues ahora dan lugar al cuerpo y la sangre de Cristo. Por lo tanto, la transustanciación es una conversión milagrosa y singular, diferente de las conversiones naturales, porque no solo la materia, sino también la forma del pan y del vino se convierten, solo los accidentes permanecen sin cambiar. Continuamos viendo el pan y el vino, pero sustancialmente ya no lo son, porque en ellos está realmente el cuerpo y la sangre, alma y divinidad de Cristo. La unción de los enfermos es verdadero y propio sacramento instituido por Jesucristo. ¿Existe algún enfermo entre ustedes? Llamen a los sacerdotes de la iglesia que impongan las manos sobre los enfermos. El orden sagrado es verdadero y propio sacramento instituido por Jesucristo. Existe la jerarquía instituida por orden divina que consta de obispos, sacerdotes y diáconos. El matrimonio es verdadero y propio sacramento. Cristo restauró el matrimonio instituido y bendecido por Dios, haciendo que recobrase su primitivo ideal de la unidad e indisolubilidad y elevándolo a la dignidad del sacramento. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. Ser hijos de Dios es la pregunta que todos nos hacemos. ¿Qué significa ser hijos de Dios? Cuando un niño está en la casa de sus padres, ¿cómo se siente? El niño se siente seguro, se siente acompañado, se siente cuidado, se siente querido. Esto significa también para nosotros, ¿verdad?, aceptar ese amor de Dios. Aceptar el amor que Dios manifiesta a través de los padres, papá, mamá, acurrucado. Y Dios nos pide en este sentido que abramos también nosotros nuestros corazones para que podamos cambiar en nuestro interior en la medida en que vamos sintiendo ese amor de Dios. Esto nos invita a acercarnos a Dios sin temores. Él es Padre y Él nos está esperando. Pero el significado profundo de lo que significa ser hijos de Dios es reconocer, mirando profundamente lo que nos dice el libro del Génesis. Recordemos el capítulo 1, versículo 26 del libro del Génesis, cuando Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Esto significa compartir, ser imagen y semejanza de Dios, su inteligencia, su libertad, su voluntad y esa capacidad de amar.
Estas son las cualidades que nosotros compartimos del ser divino, de Dios. Y entonces nos preguntamos, ¿todos podemos ser entonces hijos de Dios? Absolutamente, claro que sí, porque Dios nos ama y Dios nos llama a todos por igual. Él no nos ama a todos en forma conjunta, sino que nos ama a cada uno de una manera única, con un amor incalculable. Y entonces nos preguntamos, ¿qué estamos esperando nosotros para acercarnos a ese amor de Dios? Ese amor que solamente Dios nos puede brindar. Depende de nosotros. Reconozcamos, sepamos y abrámonos a ese amor de Padre, a ese amor insondable de parte de Dios para con nosotros. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, en Instagram y en YouTube. Estamos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este libro maravilloso de los jueces. Estamos hablando desde el capítulo 17. Este personaje, Miqueas, su madre, tiene una plata robada. Luego esa plata robada de nuevo que es devuelta a la madre. Se lleva un orfebre. Se prepara un ídolo tallado, revestido en plata. Bueno, todos estos elementos nos hacen entender el priorizar todo lo que es manufactura de la creación, todo lo que son objetos, ¿verdad? Todo lo que está para nuestro servicio, pero nosotros que lo endiosamos. Cuando nosotros endiosamos la naturaleza o cuando endiosamos los elementos que Dios nos da, sin embargo, para servirnos de estos elementos, ciertamente que después estamos incurriendo en esta falta de la idolatría. Para culminar su actuación, Miqueas consagró a uno de sus hijos para que fuera sacerdote. Los israelitas habían llegado a una situación realmente caótica, expresada en el relato bíblico con la frase: cada uno hacía lo que le cantaba, cada uno hacía lo que le parecía, ¿verdad? Ahora, desde el versículo 7 al versículo 10 había un hombre joven de Belén, de Judá, del clan de Judá, que era levita y residía allí como forastero. Este hombre había dejado la ciudad de Belén de Judá tratando de encontrar un sitio donde residir. Llegó a la montaña de Judá y mientras iba de camino, dio con la casa de Micá. Este le preguntó: ¿de dónde vienes? Soy un levita de Belén de Judá, le respondió él, y estoy tratando de encontrar un sitio donde residir. Entonces Micá le dijo: quédate conmigo y serás para mí un padre y un sacerdote. Yo te daré 10 ciclos de plata al año, además de la ropa y la comida. Ante su insistencia, el levita accedió a quedarse con aquel hombre, y el joven fue para él uno de sus hijos. Bueno, hasta el versículo 10 entonces encontramos: debió haber molestado un poco a Miqueas de haber hecho sacerdote a su hijo. Por eso, cuando pasó este predicador viajero sin empleo, Miqueas lo contrató. Es decir, entonces, como que aquí falta algo. Ahora viene uno de la tribu de Leví. Este levita de Belén de Judá llegó a ser entonces el sacerdote privado de la familia, con un sueldo pagado en dinero, ropa y comida. Este levita se convirtió en un sacerdote de una casa llena de ídolos. Entonces, aquí se insiste el aspecto siempre: ¿detrás de qué estamos yendo nosotros? Esta es la mejor explicación para que entendamos lo que significa la cuestión idolátrica.
Ani entonces ya la niña Ruela y Loreira lleva a ella de no, porque este es un ídolo, porque está aquello. Y yo capaz que la de santo, yo capaz que la de virgen, es apipá que la de padre, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, porque realmente no estamos entendiendo lo que significa, ¿verdad? La idolatría como tal. La idolatría como tal es cuando nosotros nos olvidamos de Dios, cuando nosotros ponemos otros valores por encima. Yo voy a yo capaz y le hace arecomía y lleva, le hace santo cuera, pero si después sigo yendo detrás de la plata, de la coima, de la mala vida, de los placeres, de lo que sea. Ajá, continuamos mirando pues, ¿de qué te sirvió? ¿De qué te sirvió? ¿Verdad? Entonces, atención, porque los santos justamente a mí me dicen que ellos fueron personas que vivieron auténticamente su bautismo, pero vengo la santo. Y entonces, es un modelo para mí. El santo es en realidad un modelo, todo lo contrario de lo que se dice, ¿verdad? Porque el santo te está diciendo, che, socio, vos estás bautizado. Ah, sí estoy bautizado. De esta manera tenés que vivir. Imitar el ejemplo de esta persona. Dereyesa Cuaipio, como esta persona verdaderamente entonces se preocupa. Esta persona pone todas las pilas, ¿para qué cosa? Pone todas las pilas para que verdaderamente entonces se realice. ¿Qué cosa tiene que realizarse? Tiene que realizarse la planificación de la dignidad de esta persona, o sea, de cada uno de nosotros. Cuando yo voy detrás de los ídolos, entonces me olvido de todo, porque voy solamente detrás de lo material, voy solamente detrás de aquello que me impacta o me vislumbra. Justamente el problema nuestro suele ser esto, cuando comenzamos, ¿verdad?, a ser angurrientos, avaros, vamos detrás de las cosas materiales y no entendemos que lo esencial y lo fundamental es de Dios. Ser idólatra es ir detrás de estas cosas del mundo. Le agradó entonces al levita quedarse con aquel hombre y fue para él como uno de sus hijos. Miqueas consagró al levita, aquel joven le sirvió de sacerdote y permaneció en casa de Miqueas. Entonces Miqueas pensó, ahora sé que el Señor me prosperará porque tengo a un levita por sacerdote. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento.
y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe'e, Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en el día de hoy. Estamos con el libro del Génesis, capítulo 17, del 3 al 9. Serás padre de pueblos. Y así comienza, queridos hermanos, leitmotiv, idea central en este capítulo, en que Dios le llama nuevamente a Abraham hasta este momento. Pero justamente en este pasaje es donde recibirá este nuevo nombre. Y por año de Guaraye, Palaña, Moingebi, Peña de Aputuume, Yamoingue Peña de Acame, Yayesha Quaye, Pamba Esha, Peña de Yaraña de Boeina, Ajeñan de Epalañan de Yayapota, Jamba Esha, Payapota y Ayeva. Porque cuando nos dice que se llamaba Abraham, pero en este momento Dios le cambia el nombre, Abraham, quiere decir que Peta Pella Yapoa Jinañande en este tiempo de Cuaresma ya está dando sus frutos. Estamos cambiando, porque el nombre significa identidad. Alañan de identidad, ñañe puruña, cambiaco dice, ñande, peñan de recobe, peñan de yara, no debe, ñañe puruma, ya es acá, otro jamás y ñande. Y nos dice así: Abraham cayó rostro en tierra y Dios le habló: mira, esta es mi alianza contigo, serás padre de una multitud de pueblos. Ya no te llamarás Abraham, sino Abraham, porque te hago padre de esta multitud de pueblos. Te haré fecundo sin medida, sacando pueblos de ti, y reyes nacerán de ti. Mantendré mi alianza contigo y con tu descendencia en futuras generaciones como alianza perpetua. Seré tu Dios y el de tus descendientes futuros. Les daré a ti y a tu descendencia futura la tierra de tus andanzas, la tierra de Canaán, como posesión perpetua, y seré su Dios. Dios añadió a Abraham: tú guarda la alianza que hago contigo y tus descendientes futuros. Bueno, esto es entonces, queridos hermanos, queridos amigos, lo que hoy la palabra del Señor nos está enseñando y nos está dejando desde el libro del Génesis. Somos uñande y naye bajo ella cañande, va pañande y ya poana hamba ella pañande y ya poana ve, que es justamente el seguir las huellas de un Dios que nos llama, el seguir las huellas de un intercesor que nos llama también para dar pasos concretos de cambios. Y en la medida en que nosotros lo hacemos, ciertamente que en primer lugar vamos a cambiar nuestro chip. Obvio dice la ñan de identidad. Ya cambia la ñan de identidad, ñan de yara oía, lleva yesa cae y ñan de bueno. Desde ahora mi hijo de landerera Abraham, da veima Abraham. Porque oye cuaye bareñe pia ander ay hago anga ya hesha hoy cojan de jewimita plahu te cobe plahu. Es lo que le pedimos en este tiempo de Cuaresma, llegar a esta Semana Santa y sobre todo a ese triduo de resurrección de nuestra Pascua llenos y sobre todo con la fuerza de ese Espíritu que nos levanta y que nos resucita. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Los dogmas sobre Jesucristo. Jesucristo es el verdadero Dios, según San Juan, capítulo 10:30, e Hijo de Dios por esencia. El dogma dice que Jesucristo posee la infinita naturaleza divina con todas sus infinitas perfecciones por haber sido engendrado eternamente por Dios. Jesús posee dos naturalezas que no se transforman ni se mezclan. Es decir, Cristo es poseedor de una íntegra naturaleza divina y de una íntegra naturaleza humana. La prueba está en los milagros y en el padecimiento. Cada una de las naturalezas en Cristo posee su propia voluntad física y su propia operación física.
existen también dos voluntades físicas y dos operaciones físicas de modo indivisible, de modo inseparable y de modo no confuso. Jesucristo, además de hombre, es el Hijo natural de Dios. El Padre Celestial, cuando llegó la plenitud de los tiempos, envió a los hombres a su Hijo, Jesucristo. Cristo nos rescató y reconcilió con Dios por medio del sacrificio de su muerte en la cruz. Jesucristo quiso ofrecerse a sí mismo a Dios Padre como sacrificio presentado sobre el altar de la cruz en su muerte. Al tercer día después de su muerte, Cristo resucitó glorioso de entre los muertos. Al tercer día, resucitado por su propia virtud, se levantó del sepulcro. Cristo subió en cuerpo y alma a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre. Esto según San Marcos. Lo encontramos en el capítulo 16, 19. También San Lucas nos habla en el capítulo 24, 50. También encontramos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, del 9 al 11. La carta de Pablo también, Efesios 4, 7 al 13. Resucitó de entre los muertos y subió al cielo en cuerpo y alma. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre este libro tan lindo, capítulo 17 en adelante del libro de los jueces. Y hablamos aquí de Miqueas. En este capítulo se revela el bajo nivel moral al que la nación de Israel había llegado. Bajo nivel moral. Hamba eisupea. Moralidad. Lo moral significa de ella por la discernimiento, rey purula neaca, inteligencia, para saber lo que está bien y lo que está mal. Handere yeshakwa, que eso está bien y que eso está mal. La moralidad es cuando yo utilizo la libertad y entonces digo, she, allá posebe y vaya. Tenandene, she, allá posebe y mona. Entonces, ¿dónde está tu moralidad? La moral puede ser buena o mala. Depende de quién. Ahí allá ve música, depende de ti. Depende de ti. Apea depende de ti. Va a la sella pota, porque si ya hay cuama, va a balón y poná, va a balón y vaya. Aco angan va era pues cuerila jataina. ¿Qué es entonces lo esencial y lo fundamental y qué es lo bueno que nosotros tenemos que seguir? Entonces, este capítulo y sobre todo este versículo está revelando el bajo nivel moral al que la nación de Israel había llegado. Llegó entonces a una bajísima forma moral de vida. Ese nivel moral de vida entonces es bajísimo. Allí estaba un hombre que creía que simplemente por tener a un levita como predicador no necesitaba nada más. Cuán trágica fue esa manera de pensar. Sin embargo, Miqueas esperaba la bendición de Dios sobre él. Llegamos ahora al capítulo 18, ¿verdad? Ahora estamos en el capítulo 17, entendemos cuál es este trabajo, qué es lo que verdaderamente el autor sagrado nos quiere transmitir y hacia dónde nosotros estamos apuntando. Ahora, en el capítulo 18, porque esto continúa después, la tribu de Dan en busca de un territorio, nos dice el capítulo 18. Es la idolatría ahora en Dan. Desde el capítulo 18 en adelante tenemos la idolatría en Dan. A los danitas se les había asignado un territorio que estaba ocupado por los poderosos filisteos. Danina. Entonces ahí donde están los filisteos. Y ahí están ellos, esta tribu. Ellos consideraban que necesitaban más espacios para vivir. Recordemos
que en aquella época no había rey en Israel, de una confusión total. Al no tener ningún tipo de liderazgo, vamos a leer primero todo lo que se refiere al primer versículo del capítulo 18. Ya es a mí entonces, va a de estos versículos del capítulo 18. En aquel tiempo no había rey en Israel y por aquel entonces la tribu de Dan buscaba un territorio donde establecerse, porque hasta ese momento no le había tocado ninguna herencia entre las tribus de Israel. Por eso los danitas enviaron a 5 hombres de sus clanes, hombres valientes de Sorá y Estaol, para recorrer y explorar el país. Vayan a explorar el país, le dijeron. Entonces estos son los primeros versículos, los primeros 2 versículos de este libro. Pero decíamos que a los danitas, es decir, a los de Dan, se les había asignado un territorio que estaba ya ocupado por este poderoso ejército, ¿verdad?, filisteo. Consideraron que necesitaban un espacio para vivir y sobre todo en tiempo de confusión total, al no haber ningún tipo de liderazgo. Aquí entonces te va uniendo las dos cosas, ¿verdad? Qué hermoso que es esto. Porque el liderazgo, como te estaba hablando de que no había, en ese tiempo no había un rey y por lo tanto cada uno hacía lo que quería. Son temas principales de este libro, leitmotiv, esta vez mañana ya upea lleva, pero upea entonces ya calculaña, hindú, ya ella, y aquí nos hace pensar, porque leitmotiv, idea central que te está diciendo, entonces en ese tiempo no había un rey, en ese tiempo no había quien pueda llevar adelante verdaderamente entonces todo lo que significa el orden, todo lo que significa entonces la organización de la comunidad. Y por lo tanto, cuando no hay alguien, cuando no hay un tendotá, cuando no hay alguien que ponga, ¿verdad?, disciplina, ciertamente que después cada uno lo ya posee. Recordemos que en aquella época no había rey en Israel y eran tiempos de una confusión total. Ya hablamos de la confusión, una confusión total. A ver, no entonces ya lleva, sálvese quien pueda, ñande ya es entre los que te escape, entonces vamos depredando todo, vamos quitando todo, vamos empobreciendo todo. Eran tiempos de una confusión total. Al no haber ningún tipo de liderazgo, leemos entonces así este capítulo 18. No hay ningún tipo de liderazgo. Es una crítica muy fuerte, es una crítica tremenda. Y eso, miren que eso podemos ir comparándolos en todos los tiempos, también ahora podemos comparar. Cuando no hay liderazgo en una nación, cuando no hay liderazgo en un país, cuando en un país uno no se hace sentir, ¿verdad?, esa presencia, eso de hacer bien las cosas, a monte maíz ella la gente. No hay entonces ninguna posibilidad aquí de poder dirigir, de poder ayudar, de poder ser incisivo dentro de los problemas, las problemáticas que existen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se nos van de las manos si no hay liderazgo. En aquellos días no había rey en Israel. La tribu de Dan buscaba un territorio propio donde habitar, porque hasta entonces no había obtenido su heredad entre las tribus de Israel. Entre las tribus de Israel. Recordemos que según este libro de Josué que leímos anteriormente, ninguna de las tribus tomó posesión de toda la tierra que les pertenecía. Ninguna de las tribus. Toda la posesión de esa tierra que les pertenecía. Y sobre todo este fue el caso también de Dan. Dan en el norte. Los danitas tenían un verdadero problema que llegó a ser tan grave que se fueron
a montar, ¿verdad? A montar su campamento, Hoibe, otro lado, o Cañibe, pero era, decíamos también, posiblemente por esa presión filistea. Tuvieron que ir a montar y remontar montes y lo que sea, montañas, pero oye, y se van hacia el norte justamente, de esa parte que estaban cerca de los filisteos y que era imposible mantener en ese momento una relación, ¿verdad?, de diálogo porque eran muy agresivos. Entonces al final, nos despedimos por el día de hoy. Agradecemos como siempre al Señor esta hermosa posibilidad de reflexionar su palabra y sobre todo de entender. Y yo les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.